Bienvenidos a otra lección de la Academia de Ajedrez a Distancia. Ideas para jugar en posiciones con centro abierto. ¿Qué es el centro abierto? ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo debemos jugar para poder aprovecharlo? Vamos a estudiar cómo jugar cuando el centro se abre por completo. Nos referimos a la situación en la que no hay ningún peón central, ni uno solo. Esto nos ayuda a entender el juego en posiciones abiertas y el juego de los jugadores fuertes en general. En el centro abierto, ningún peón, ni blanco ni negro, queda en las columnas E ni D. Para estudiar el tema tenemos aquí una partida entre Anand y Beliavsky del Super Torneo de Linares de 1992. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, se retira, alfil A4, caballo F6, ataca al peón central, enroque corto, alfil E7, torre E1, B5. Estamos en una de las líneas principales de la apertura española. Alfil B3, D6, C3, dando espacio a la retirada de su alfil. Roque corto, H3, controlando la casilla G4. Caballo B8, D4, ya agregando tensión al centro. Caballo B a D7, ayudando a proteger ese centro. Caballo B a D2, alfil B7. Las negras tienen una posición sólida, bastante compacta. Notamos que el caballo, que ahora está en D7, estuvo primero en C6 y regresó por un momento a su casilla de origen. Esta maniobra es normal porque una vez cumplida su misión en C6, es mejor liberar la diagonal para el alfil en B7. Así este puede aumentar la presión sobre el peón blanco de E4. Alfil C2, torre E8, A4, alfil F8. Las jugadas de ambos bandos son típicas de esta apertura. A4 busca minar los peones negros y crear algunas debilidades allí en el flanco de dama. Se podría llegar a tomar el peón en B5 para atacar el peón que queda allí luego con la jugada alfil D3. Además, intercambiar torres por la columna A no sería problema para las blancas. Por su lado, las negras con alfil F8 están dando más actividad a su torre y se da la posibilidad de reubicar este alfil luego en G7. Alfil D3, como decíamos, apuntando al peón negro en B5. C6, aunque se interrumpe la diagonal de su alfil, C6 es la manera más natural de sostener B5. Caballo F1. Este caballo inicia su maniobra típica de reubicación de la española, aprovechando que ahora el peón de E4 no está siendo atacado por el alfil de B7. Y este es el momento donde cambia el curso de la partida. Las negras podían seguir con dama C7 para completar su desarrollo, conectar las torres, preparar alfil G7 con G6 y mantener la situación central como estaba. Sin embargo, juegan D5. Y de repente todos los peones del centro se atacan entre sí. Una continuación diferente habría mantenido el juego dentro del campo estratégico. Con D5, en cambio, las cosas se vuelven más tácticas y se requieren cálculos cuidadosos. Ahora, de aquí en adelante, en todo momento, cada jugador debe incluir en sus cálculos las capturas de peones de uno y otro lado. En ciertas variantes puede quedar algún peón en las columnas D o E. En otras pueden desaparecer todos los 4 peones centrales. Y eso es lo que ocurre en esta partida. Alfil G5. Y aquí, ante la opción de que las blancas tomen en E5 o en D5, Beliavsky decide adelantarse a tomar en E4, D por E4. Sigue torre por E4. Este caballo no puede tomar la torre, le da la clavada. Y alfil E7.
Veamos otra variante. En lugar de alfil E7, si se hiciera E por D4, torre por D4. En esta variante se demuestran algunas ideas de nuestro tema en cuestión, por eso la observamos. No hay peones en ninguna de las columnas D ni E. La estructura es simétrica en ambos flancos, pero el centro está abierto. En este tipo de posiciones la iniciativa es lo más importante. Una sencilla amenaza es aquí alfil por F6. La torre blanca controla la columna D y la negra, bueno, controla también la columna E. Sin embargo, dado que sobre la columna E no hay nada que atacar, son las blancas quienes tienen cierta ventaja. Volvemos. Esta no fue la variante que se jugó aquí alfil E7. Siguió torre E2, E por D4 y caballo por D4. Se captura con el caballo y no con el peón, de lo contrario se afectaría la estructura de las blancas y quedaría aislado el peón de dama. Por ejemplo, si fuera con el peón, acá, las negras podrían jugar caballo D5 y este peón estaría débil y estaría bloqueado fácilmente. Por eso las blancas toman con el caballo. Sigue alfil F8 y se enfrentan las torres. Y tenemos en el tablero una situación muy parecida a la que vimos en la variante anterior. La gran diferencia es que en D4, en la otra variante quedaba la torre y no el caballo, pero de todas maneras tenemos un centro abierto. Anand evalúa correctamente la posición, observa que debe conservar su ventaja en actividad y por eso aquí juega torre D2. Vichy está en lo correcto, no tiene por qué permitir el intercambio de las torres. Todo lo contrario, esta torre debe jugar sobre la columna D para poder crear amenazas sobre su rival. Vemos la misma situación que en la variante de antes. La torre negra también es dueña de una columna, la columna E, columna central, pero no hay nada por allí para atacar, una columna vacía. Las blancas son dueñas de la columna D y los caballos negros y la dama empiezan a ver la incomodidad. Dama C7, saliéndose al menos de la clavada por la columna de que la torre la mire con rayos X. Alfil F5. Decimos que la iniciativa es lo más importante en este tipo de posiciones y alfil F5 va en dicho sentido. Aquí no había tiempo para jugar algo como caballo E3, porque las negras podrían jugar G6 y luego alfil G7, consolidando su posición. Vichy sabe que este tipo de posición hay que plantear amenazas de inmediato, por eso juega alfil F5. Ahora, por ejemplo, no es posible jugar torre D8, porque vendría alfil por D7, torre por D7 y alfil por F6. Entonces, por eso se juega alfil F5. C5, caballo F3, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, caballo E3. Aquí, bueno, alguien pensaría en jugar alfil F4 para aprovecharse de esta clavada, pero esta clavada falla porque la dama se puede salir fácilmente de la misma con una sencilla amenaza de mate. Aquí caballo E3 para defenderse y seguiría torre por F5. En esta variante, la torre podría tomar este alfil con toda la calma. El resultado es que las blancas habrían retrocedido y su alfil de casillas negras quedaría desubicado. Hay que entender que las amenazas de las blancas en esta posición requieren que su alfil siga estando en G5. Por eso no hay que jugar alfil F4. Caballo E3, dama C6. Esta posición se parece mucho a la de la variante que vimos hace un momento. La diferencia es que el alfil sigue estando en G5 y en general las piezas están en los lugares propicios para iniciar los intercambios adecuados.
Si no notas la diferencia, devuelve un poco el video y examina con cuidado. Además, observa bien lo que viene para poder comparar. A por B5, A por B5 y torre por A8. La torre blanca de A1 no estaba haciendo nada. Alfil por A8, alfil por F6. La amenaza de alfil por F6 finalmente se hace realidad. Y dama por F6. Esta no era la mejor respuesta. Tal vez era mejor torre por F5, donde seguiría alfil E7, alfil por E7, torre de 8 y aquí alfil F8. Si se tomara la torre, lógicamente habría jaque mate. Entonces alfil F8. Luego de esto las blancas podrían tomar en A8 y luego la torre con el caballo. Pero decíamos que acá, luego de alfil por F6, siguió fue dama por F6. Ahora, torre de 8. Al tomar en F6 con la dama, las negras permiten que las blancas mantengan su fuerte iniciativa y ahora entren con la torre en la última fila. Es probable que Beliavsky no hubiera previsto la posible continuación dama a dama C6, alfil por H7, jaque, rey por H7 y torre por F8. Y que por eso se sintiera obligado aquí a jugar G6. Siguió torre por A8, G por F5 y dama D7. El desenlace de la posición deja a las blancas con una estructura de peones mejor, que Vichy puede convertir fácilmente en victoria. Sin el alfil de A8, las negras han perdido su contrajuego. El alfil que les queda es totalmente pasivo. H5 y las blancas tienen varios blancos fáciles de atacar. Sigue caballo D5, dama H6, G3 para frenar un poco el avance de los peones y dar espacio al rey blanco. Al jaque rey H2, H4, caballo jaque, aprovechando esta clavada, rey H8, caballo por F5. Como decíamos, los peones eran fáciles de atacar. H por G3 y caballo por G3. El rey blanco está más seguro que el contrario. Rey G8 y dama por B5. Las blancas han ganado aquí un segundo peón. Dama D6 y dama C4. Aquí Beliavsky perdió por tiempo, pero su posición era inferior. Son dos peones de diferencia y la derrota era un resultado previsible para las negras. Finalmente, ¿cuáles son las ideas que hemos estudiado con esta partida? Veamos. En posiciones con centro abierto debemos hacer todo por adueñarnos de la iniciativa. Dado que tales posiciones son normalmente simétricas, no es fácil crear debilidades. Lo más importante es tener la iniciativa con unas piezas activas generando amenazas. Hay que reconocer cuál de las dos columnas centrales es más útil. Aquí vimos que con el centro abierto cada bando era dueño de una columna, las blancas de la D y las negras de la E. Sin embargo, la columna D era más útil y eso les daba más actividad y por lo tanto más iniciativa a las blancas. El ganador de la partida alterna inteligentemente planes de ataque. En una fase ataca al rey, en otra ataca a los peones, en otra clava piezas clave, en otra amenaza con dañar la estructura de peones, etc. La tensión es un factor decisivo. Es muy importante encontrar el momento apropiado de romper la tensión e iniciar una secuencia de intercambios para que resulte favorable. En esta partida fue decisivo cuando los 4 peones centrales se atacaban entre sí y quién era el primero en tomar uno de estos peones. Es necesario saber valorar correctamente los intercambios para no desperdiciar las oportunidades que se presentan. Lo vimos aquí, cuando Anand evitó un intercambio de torres moviendo la suya de E2 a D2.
Él no pensaba intercambiarla, pero tampoco podía dejar que su rival tuviera la opción de elegir hacerlo. El centro del tablero es vital. El jugador que manejó mejor el centro se llevó la victoria. En fin, las ideas que los jugadores fuertes conocen y aplican en sus partidas son diversas. Aquí hemos visto muy rápidamente algunas. Hay una multitud de ideas de dónde escoger y hay que tener los conocimientos adecuados para escoger las correctas. Nos vemos en otra lección. Hasta pronto.